es una norma que se ha vendido como nos libramos de la ley franquista y es absolutamente restrictiva. Me atrevo a decir incluso que es más restrictiva que la anterior. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Así que si quieres empezamos por esto primero, por el asunto de qué visos tiene esta ley contra el derecho de prensa, ¿no? De libertad más que libertad de expresión, libertad de prensa y de poder informar a la ciudadanía de cuestiones relevantes para su país. A ver, la cuestión es que periodísticamente hablando está todo mal en esta norma. Porque primero se presenta en agosto el anteproyecto, ¿no? Se lanza ahí al aire, llega Bolaños, se pone delante de un micrófono, explica todo menos las sanciones, que además son altísimas, pueden llegar a 3 millones de euros, y se tramita por la vía de urgencia, con lo cual la ventana que se abre para que la ciudadanía pueda aportar alguna alegación es mínima. Ahí tienes el titular. Pero, claro, nadie habla de sanciones, nadie habla de cómo iba a afectar no solamente a periodistas, sino también a fuentes, a funcionarios. Es una ley, yo creo que está escrita a toda pastilla. O sea, tiene muchísimas carencias, está muy mal hecha. Esta norma lo que dice es, básicamente, o sea, hay una parte de la norma que a mí me resultó muy graciosa, que es que solamente pueden acceder o solicitar la desclasificación de un documento o de un legajo clasificado las personas que están directamente afectadas. Muchos de ellos muertos o desaparecidos, incluso víctimas de atentados. Claro, no. O enterrados en cal viva, ¿no? También. Efectivamente. Yo pienso, por ejemplo, yo lo he sufrido con la anterior ley. Es decir, yo cuando investigo el asesinato de mi padre, yo no tengo acceso a prácticamente ninguna documentación porque todo era secreto. Otra de las cosas que tiene esta ley, que luego lo comentaréis con el experto, que sabe más que yo seguro, es que se abre el abanico de entidades que pueden declarar información clasificada. Es decir, ahora pues una comunidad autónoma puede declarar información clasificada, un ayuntamiento. Es decir, hay una barra libre, eso sí que es una barra libre total para, es prácticamente un campo augurado para la corrupción política. No sé si a nivel internacional se dan en países parecidos al nuestro legislaciones parecidas que priven no solamente de dar a conocer información relevante del país, sino que se condene o se persiga a medios de comunicación o periodistas que informen sobre estos secretos de Estado. ¿Cómo está a nivel internacional? ¿Es algo común? ¿Es algo excepcional? Hay diferencias, evidentemente. Hay diferencias sobre todo en los plazos. Es decir, el plazo que propone el gobierno es ridículamente alto para los altos secretos del Estado. 50 años más 15, básicamente te estás garantizando que Felipe González y Aznar estén bajo tierra. Porque, claro, el anterior solamente podía declarar clasificado el Consejo de Ministros. Sí. Y, a mí, yo creo... Ahora es un abanico. Claro, Cualquier corporación, institución puede declarar clasificada. Claro, es que yo creo que, según nos estás contando, creo que era igual en la anterior y pasa con la actual, es que realmente estas son unas leyes que solo benefician a personas, partidos que han gobernado y que quieren ocultar pues los estropicios o las normas que se han saltado, bien sea por hacer asesinatos, incumplir los derechos humanos, o incluso, claro, si hasta un alcalde puede decir que esto es restringido, pone que es secreto toda la información relativa a los casos de corrupción, es decir, que no tiene sentido ninguno. Y yo quería aprovecharte, porque creo que ahí podemos estar de acuerdo la mayoría de la ciudadanía, que no le veo sentido ni explicación. Y aquí había una pregunta que quería recuperar de Judá IV, que dice, pregunta para Pablo Romero. El PP se queja de todo lo que hace el gobierno. ¿Se han quejado de esta o les parece bien para ayudar a seguir ocultando sus casos de corrupción? ¿Cómo han actuado? ¿Qué apoyos tienen? ¿Cuál es el posicionamiento de los partidos políticos en España y del PP, como preguntaba Judá IV? Sí, Unidas Podemos ha reaccionado diciendo que, bueno, de entrada habría que hablar mucho de este tema y que es un anteproyecto de ley que se puede variar y que harán
yo creo que se han comprometido por lo menos a pelearse, a batirse, a mojarse, vamos. Tú date cuenta, Julián, que se está debatiendo sobre todo se debate sobre el tiempo, ¿vale? Y a mí es lo que menos me importa. Una vez que te lees el texto del anteproyecto completo, te das cuenta de que es lo de menos. Es decir, está tan mal redactada, hay, por ejemplo, la clamorosa ausencia de la palabra derechos humanos dentro de una ley de secretos oficiales. ¿Cómo es posible que no se puedan denunciar violaciones de derechos humanos si están clasificados? En la justicia internacional, cuando se incumplen ciertos derechos humanos, es decir, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca y se pueden condenar independientemente del momento en que se hayan realizado. Pero precisamente ahí hemos visto una reacción de Unidas Podemos, pero yendo un poco a la pregunta, ¿el PP ha saltado como suele hacer siempre o esto le interesa y no dice nada? No, un clamoroso silencio también. A ver, esta norma obviamente beneficia tanto al PP como al PSOE, como en general a cualquier partido político que haya estado en el gobierno, haya estado gobernando. Y estamos hablando no solamente del gobierno, sino que ahora se amplía a comunidades autónomas y corporaciones municipales. Del PP, insisto, ni está ni se le espera y seguramente no tengan que hacer ninguna alegación, precisamente porque aquí la norma les compensa, les viene bien tanto a ellos como al PSOE. Todos tienen un pasado, en este país ha habido un historial de mugre debajo de la alfombra, ¿no? Y tirar de esa alfombra cuesta mucho, ya está. ¿Cuáles son las características de los temas que son susceptibles de convertirlos en secreto de Estado? Es tan larga la lista de materias que pueden ser susceptibles de ser clasificadas como alto secreto, como restrictivo, que en realidad no merece la pena que la gente se lo lea. Pero vamos, básicamente el máximo secreto afecta a los ámbitos de tipo soberanía, integridad nacional, orden constitucional, seguridad nacional, defensa nacional. Como veis, son amplísimos. Esto estamos hablando de clasificación de alto secreto por parte del gobierno. Son las materias a las que susceptibles de ser clasificadas de esta forma. La seguridad pública, la vida de los ciudadanos, la capacidad de seguridad de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ojo, otra salvaguarda más para los amigos policías y guardias civiles. 360 grados, cualquier tema. Claro, no, es que esto, imagínate, está tan redactada con un brochazo tan gordo que ni siquiera están definidos. Pues esta norma también amenaza eso. O sea, amenaza que un periodista no pueda informar con la integridad y el manejo de fuentes suficientes como para decir al lector, oye, esto es así, esto es verdad, esto no te puedo decir cuál es la fuente porque tampoco lo diría si fueras tú, pero yo estoy salvaguardado por un derecho fundamental precisamente para salvaguardar el derecho del otro, ¿no? de mi fuente. Y esta ley viene a cargárselo un poco y además es, no sé, porque hay quien dice que porque se ha hecho a través de ley y no de ley orgánica, quizá el gobierno tenga un poco de miedo a que las mayorías no sean tanto, ¿no? No sé, o sea, hay mucha intencionalidad en esta norma, hay muy poca claridad y veremos en los próximos meses si surten efecto las alegaciones. Yo creo que es mucho más la herramienta que pone en manos del Poder Ejecutivo. Es una herramienta poderosísima esta. Pregunta, ¿qué pasa cuando transcurre el plazo de X años, que creo que el máximo es 50 años, si no me equivoco, se desclasifican los documentos y se hacen públicos automáticamente o simplemente se deja de perseguir a un periodista que los publique? No, ahí meten otra trampa, que es las desclasificaciones por petición de parte interesada. Entonces hay una parte muy tramposa que dice que, claro, que está habilitado para pedir la desclasificación alguien que esté directamente afectado por esos documentos y además tiene que decir exactamente qué documentos. No sabemos si están, como dicen los archivistas con toda la razón, no sabemos si están documentados. Claro. O sea, yo no sé si, a lo mejor yo sé que hay un documento que incrimina al asesino de mi abuelo, pero no tengo ni idea de en qué archivo está. Y es un trabajo que tienes que hacer tú, como parte interesada. Y además, un historiador o investigador no puede hacerlo porque no es parte interesada. Eso para empezar. Segundo, cuando se desclasifican unos documentos, digamos que tú puedes acceder a ellos
previa petición, y habrá un organismo que también este anteproyecto prevé para regular a quién le damos la información, a quién no y por qué motivo. Esto es un poco como la ley de transparencia, ¿no? Hay un consejo de transparencia que dice, oye, si tú quieres saber esto aplicando la ley de transparencia, pues nosotros decidimos si sí o si no, para empezar, y lo pedimos por ti. Pues esto, no digo que sea así, pero se parece, se parece un poco. A mí, si alguien está interesado en las alegaciones, sobre todo las que se han hecho, la verdad, hay un documento brutal, pero brutal, que desnuda completamente esta chapuza, que son las alegaciones de las asociaciones de archivistas e historiadores. Está en la página que se llama de AEFP, ¿vale? AEFP, Asociación Española de Funcionarios... Que deben ser los que más sepan de la materia, ¿no? Son los que más saben. profesionales del... Sobre todo los que, digamos... Y además, lo que han hecho ha sido, como me decía el otro día una compañera de la asociación, es que ellos no hay verano para ellos. Es decir, ellos están ahí al pie del cañón, ¿no? Y bueno, pues me lo decía ella, estoy buscando su nombre que no me acuerdo, María del Olmo Ibáñez, que es doctora además, o sea, y es la directora del archivo de Alicante, ¿no? O otro funcionario que se llama Miguel Ángel Blanes, que también ha presentado alegaciones. Es decir, hay un montón de funcionarios, ojo, funcionarios, no solamente asociaciones de archivistas, no, es que también funcionarios que están alegando en esta ley. O sea, han espabilado este verano. ¿Por qué? Porque es una ley de verdad que pone muchísimo poder en manos del Ejecutivo. O sea, es que a mí me parece tan importante que yo entiendo que haya gente que no le interese, pero es que esto nos afecta a todos. Bueno, ya que has abierto el melón de las alegaciones, ¿qué otras asociaciones han hecho? Y si la ciudadanía en general puede hacer alegaciones, en qué periodo y todo esto. A ver, el periodo de alegaciones al texto del anteproyecto ya ha pasado. O sea, caducó el viernes 12. Entonces, bueno, no sé ahora mismo la tramitación de urgencia, que no me acuerdo ahora de derecho público, pero vamos, el experto que viene después os lo va a poder contar mejor. Probablemente sí se puede decir. Además, hay varias maneras para participar, ¿no? Como ciudadano. O sea, puedes desde enviar mensajes a los diputados directamente a su correo, etcétera, ¿no? O sea, hay formas de presión, ¿vale? Nosotros vamos a seguir presionando desde el público, evidentemente, porque es una ley que no nos parece justa ni medida. Pero bueno, destaca, por ejemplo, que en el texto este del anteproyecto no hay un control parlamentario sobre la información clasificada. Por ejemplo, no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos, lo que decía antes. O sea, hay una flagrante... no se garantiza que la información relacionada con violaciones de esos derechos o de derecho humanitario sea clasificada invocando razones de seguridad nacional. Es decir, o sea, no hay ninguna excepción concreta con eso. O sea, que imagínate que tú has sufrido pues yo que sé, una detención ilegal, torturas, etcétera, pues eso, la norma va a estar por encima de tus pretensiones. Es decir, si eso está clasificado, tú no vas a poder acceder por mucho interés personal que tengas, porque te van a decir, no, está clasificado. Es decir, que según lo que nos estás contando, o nos ponemos las pilas o estamos en una indefensión tremenda para que el Estado haga con nosotros lo que quiera o con quien quiera y que todo no sepamos por qué pasa y cuál es el origen de todo esto. Pero a nivel internacional o europeo no hay un filtro para que nos diga, oye, esto en las democracias no se puede hacer. Nosotros, de momento, tenemos una garantía constitucional que son los derechos fundamentales que están ahí consagrados y eso está escrito en piedra. Tenemos una tradición jurisprudencial que siempre está, o sea, suele estar del lado de la libertad de expresión frente a cualquier consideración de secreto. Pero, por ejemplo, a nivel europeo no existe así como en otros campos hay mucha normativa, ¿no? O sea, mucha directiva, incluso reglamentos de aplicación directa. En este campo es un campo bastante reservado a la soberanía de cada país. Estamos hablando de secretos de Estado. Entonces es un campo que se escapa completamente, o desde mi punto de vista se escapa del ámbito de la Unión Europea, o sea, no podemos tener ningún paraguas ahí. El paraguas que nos puede proporcionar la Unión Europea es a través de las normativas de respeto a los derechos humanos y de los tratados que España ha firmado
y que, que tienen validez, o sea, y que tiene que respetar. ¿Qué cosas son o qué cosas están confirmadas o qué tipo de cosas se rumorea que han podido tapar la anterior ley de secretos oficiales franquista que había? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué cosas pueden ser las que puedan ocultarse, que puedan perjudicarle más de lo que le pueda perjudicar electoralmente una proposición de una ley tan antidemocrática como esta? En riesgo, yo creo que no está en riesgo nada. O sea, yo creo que somos una sociedad suficientemente evolucionada como para pasar de paternalismos, ¿no? Pero hay gente, sobre todo hay gente que está aferrada al poder, que, digamos, esas grandes familias entre comillas, es decir, no hablo solamente de familias familiares, esas grandes sagas de políticos, empresarios, etcétera, pues que vivieron el tardofranquismo, sus descendientes han ido medrando ahí, siempre son los mismos, y que además siempre es hoy por ti, mañana por mí. Es decir, ya está el tardofranquismo, está la sacrosanta transición, que vaya usted a saber lo que hay ahí. No sabemos si se han destruido, por ejemplo, documentos. No lo sabemos, lo sabremos cuando lo podamos pillar, lo podamos preguntar, ¿no? Que además no todo el mundo va a poder preguntarlo, con lo cual los directamente afectados igual tampoco lo quieren preguntar. Claro. Evidentemente los GAL, evidentemente el terrorismo de Estado, claro, evidentemente la lucha antiterrorista, evidentemente, pues eso, las expropiaciones, todos los 80. Tenemos una tradición en España bastante, yo creo que censurable, que es que se declaren clasificados determinadas áreas, ya no solamente determinados papeles o determinada información, sino determinadas áreas, determinados conceptos, es directamente clasificable. La información militar es directamente clasificable, aunque no amenace la seguridad nacional. También partes, por ejemplo, en órganos colegiados, como por ejemplo los colegios de abogados, los repositorios de legislación. El CENDOC llega hasta un punto, ¿no? Porque es una base de datos, pero luego hay más bases de datos con otras sentencias a las que no tienes acceso precisamente porque son reservadas. Entonces, ahora se intenta hacer una ley, digo, como te he dicho antes, barniz, ¿no? Que oculta 20.000 trampas y que en realidad lo que está diciendo es, no, es que no ha cambiado nada. Si queréis saber algo, esperar 50 añitos más y es más prorrogable a 65 años. Así que Y sobre todo hay multas jugosísimas. y luego eso, una cosa gravísima, que si algún periodista osa a informar a su ciudadanía de cosas relevantes para sus ciudadanos, le puede caer un puro, creo que has dicho 3 millones de euros. Sí, hasta 3 millones si es alto secreto. Fíjate, yo no creo que haya cosas tan delicadas como para que hagan caer nuestra democracia. Pueden hacer caer a determinados sectores. Claro, pero precisamente es que lo que hace caer a la democracia, que cosas que vulneran cuestiones tan básicas como los derechos que tiene una persona a no ser asesinada siendo inocente y que el Estado salga totalmente libre porque se ha equivocado de persona y que esto, es decir, eso es lo que es un ataque a la democracia y que precisamente, como ha habido tantas vulneraciones, pues sería una parte que fue realmente la que hizo el acuerdo con el franquismo para traernos la democracia, entre comillas. Por eso digo que ¿no? Y además eso que tuvo que estar documentado por narices, porque obviamente hay muchísima información sobre ello, es decir, también se destruyó, se guarda según qué información para según qué fines. Vamos a pensar en eso, ¿no? Porque además esto, si piensas mal, aciertas normalmente siempre. Total. Entonces, esto lo que viene a hacer, este anteproyecto de ley, esta propuesta que hace el PSOE, es como un pacto de no agresión. La normativa de secretos oficiales no debería de ir de la mano de una ley de protección de denunciantes, porque claro, aquí lo que parece es que hay una indefensión total y que nos tenemos que callar y si no callamos vamos a la cárcel o nos meten un puro. No debería de haber un mínimo de protección a quien denuncia injusticia o cosas que no están bien. Mira, Julián, en este momento está en tramitación parlamentaria la ley de protección a denunciantes y informantes. Sí existe eso, tiene que haber un contrapeso, efectivamente. Y luego, cuidado con lo de periodista, dame lo que yo te lo publico. Es que esto no solamente afecta a los periodistas. Esto a cualquiera que lo O sea, denuncia, nosotros ¿no? hemos puesto el foco ahí porque nosotros gozamos de una... O sea, si eres periodista y es decir, eres digno de llamarte así, es decir, cumples con una serie un código deontológico, además es muy claro, entonces puedes acceder a la protección que te da el artículo 20, que la protección que te da básicamente es que tú tienes derecho a no revelar tus fuentes. Pero
O sea, ningún poder te puede obligar a revelar las fuentes, ni siquiera el judicial. Pero, en virtud de esta ley, que, insisto, ni siquiera es orgánica, cualquier persona que tenga un secreto de Estado, aunque le haya caído del cielo y lo publique, es más, el que lo retuitee, también va a tener responsabilidad administrativa, va a ser objeto de multa, con lo cual, de verdad, o sea, es que esto no os podéis ni imaginar si esta barbaridad sale adelante, el daño que puede hacer. Vamos, es más, estoy seguro de que no va a salir adelante. Para terminar, ya te digo, para mí el colmo de, yo qué sé, es que no sé cómo llamarlo, desvergüenza, no sé, es aprobar una normativa, o sea, no aprobar, plantear que, no nos olvidemos, es un anteproyecto, ¿eh? Tampoco nos rasguemos las vestiduras, hay que luchar con esto. Claro. Pero plantear un anteproyecto de ley después de un Consejo de Ministros en agosto, por la vía de urgencia, con una ventana de 7 días hábiles para presentar alegaciones por parte de la ciudadanía, y porque tenemos auténticos héroes en el mundo jurídico, en el mundo de los archivistas, en el mundo, bueno, en los historiadores, es decir, hay gente que se está batiendo el cobre por nosotros. Eso es lo que a mí me resulta absolutamente incomprensible, ¿no? No incomprensible, indefendible. Total. Y ya te digo, yo en este caso debo de ser periodista y tengo que mantener mi imparcialidad. Esto es ser imparcial, porque está escrito. Es decir, y ser imparcial es leerte lo que está escrito y decir, esto es una barbaridad. Como dice el Puli, la gente del chat, es una auténtica infamia y tenemos que pararla. Lo es. Bueno, pues lo dicho, Pablo, muchísimas gracias y hasta prontito. Un abrazo fuerte. Otro para ti. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.